Continúa la polémica en torno al tema del servicio militar obligatorio. Quien estuvo trabajando sobre este asunto es Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Hola, Rosario, ¿cómo te va? Hola, Miguel. Bienvenido. Bueno, el saludo para todos. También bienvenidos los televidentes. A ver, una polémica que se desata por las declaraciones en las últimas horas que se da por parte de la presidenta del Instituto Nacional, justamente del Adolescente, del INISA, y que tiene que ver precisamente con el servicio militar obligatorio. Lo que dijo Gabriela Fulco en la jornada anterior es que está de acuerdo en poder estudiar la oportunidad de poder habilitar precisamente el servicio militar obligatorio en nuestro país, un hecho que nunca ha ocurrido a lo largo de la historia del Uruguay. Lo que señala Fulco es que podría esto ayudar a poder sociabilizarse más a aquellos jóvenes que cumplen 18 años y también a poder reducir los números de delincuencia. ¿Cómo lo plantea? Bueno, con un curso de aproximadamente unos 10 u 11 meses. Es lo que planteó Fulco en esta entrevista que realizó ante algunos medios en la jornada anterior y que generó demasiada polémica. Es más, la propia Fulco de alguna forma también se da cuenta de que en este momento no se cuenta en el país con una infraestructura necesaria como para poder precisamente desarrollar este tipo de materias, ¿no? De aplicar esta forma de poder generar el servicio militar obligatorio. La realidad es que esto ha generado todo tipo de repercusiones, pero fundamentalmente generó que todos los actores políticos que están inmersos en la campaña electoral de alguna forma rechazaran las declaraciones de Gabriela Fulco y fundamentalmente aquellos que forman parte del Frente Amplio. Uno de ellos fue, por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional, precisamente José Bayardi, que en la jornada anterior decía lo siguiente sobre este tema. Eso no integra el programa del partido. O sea que nunca el Frente Amplio adhirió a la lógica del servicio militar obligatorio como mecanismo o instrumento de reclutamiento para la defensa y tampoco tiene ninguna definición en el sentido de instaurar una suerte de servicio militar para instruir en valores. ¿Es un comentario que puede alterar o, digamos, meterse en la campaña o lo ve como un hecho aislado? Para mí es un hecho aislado y en lo absoluto debe afectar la campaña. ¿Y usted cómo lo define? Como una posición personal que ella misma terminó manifestando. Todos podemos tener manifestaciones personales. La mía en realidad trata de encuadrarse dentro de lo que es el programa y eso es la explicación que yo di. Una cosa es lo que dice la presidenta del INISA, otra cosa es lo que dice el programa y otra cosa es lo que puedo pensar yo. ¿Lo califica como grave? No, para nada, es una posición personal. Yo le quitaría cualquier intensidad de gravedad. Fulco agregaba en la nota además que podía ser un hecho positivo para nuestro país porque así, de forma positiva, lo han calificado aquellos países que al momento tienen precisamente el servicio militar obligatorio. Por eso es que les proponemos hacer un poco de historia. Vayamos a repasar estas placas para entender un poco de qué se trata el servicio militar obligatorio y dónde, por ejemplo, en el mundo hoy se desarrolla. Bueno, ¿qué es? Bueno, es el desarrollo de la actividad militar por una persona de manera obligatoria en algunos países y voluntaria en varios otros países. En algunos casos, esta actividad, por ejemplo, es remunerada. Repasemos en qué países hoy es obligatorio el servicio militar. Vamos a repasar, son 24 en el mundo: Argelia, Angola, Brasil, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Chipre, Egipto, Filipinas, Grecia, Irán, Israel, Kuwait, Libia, México, Moldavia, Noruega, Paraguay, República de Seychelles, que es una cantidad de islas que está en el Océano Índico, Singapur, Siria, Tailandia, Turquía y Venezuela. Estos son los 24 países en el mundo, repito, que tienen el servicio militar obligatorio al día de hoy. Sigamos con la siguiente placa, en donde tenemos más detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque cuando se habla del servicio militar obligatorio, muchos seguramente hablan de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hoy no hay servicio militar obligatorio. Hoy funciona el servicio selectivo. Entonces los varones estadounidenses o inmigrantes entre los 18 y los 25 años deben inscribirse en ese servicio que después obviamente pasa a ser selectivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podría volver a ser obligatorio? Bueno, en caso de que haya una emergencia. En ese caso, el gobierno norteamericano tiene un proyecto que habilita a restablecer
establecer el servicio militar obligatorio, ¿qué podría pasar? Bueno, que se desate la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo. En ese caso... Muchas gracias, Paso. Bueno, bien. Podría volver a restablecerse el servicio militar obligatorio. Vayamos al caso de Uruguay. Y para eso repasamos la siguiente placa. ¿Qué pasó en Uruguay en la historia? ¿Hubo o no hubo un servicio militar obligatorio? Bueno, la realidad es que en el año 1940 fue promulgado en el mes de agosto en el Parlamento uruguayo la Ley de Instrucción Militar Obligatoria, que por ejemplo en el artículo 1 decía: todo uruguayo tiene la obligación de defender militarmente a la República y de cumplir con el régimen legal de instrucción militar que lo habilita para ese fin. ¿Qué pasó con este proyecto, con este artículo y con esta ley, mejor dicho, que es la 9.934? ¿Qué pasó con esta ley? Bueno, esta ley en ningún momento se llevó a cabo en el país. Era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, en ese momento el contexto era que era la Segunda Guerra Mundial. El único artículo de esta ley que rigió y sigue rigiendo hasta el día de hoy es el artículo 28, y que es precisamente el del juramento a la bandera nacional. Es el único de los artículos de esa ley que hasta el día de hoy continúa un proyecto que tenía 520 páginas. Y que entre otros, por ejemplo, en el artículo 9 señalaba que para los niños de 10 a 18 años se iba a ejercitar de alguna forma de algún punto militar. Bueno, hoy pudimos dialogar con González Guyer, que es un gran historiador también de los militares, y lo que decía fundamentalmente que en esta ley, por ejemplo, que se derogó además en el año, bueno, cuando ya ingresó el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2006, bueno, en aquel momento, el contexto histórico, como decía precisamente Miguel, estaba la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel momento Alfredo Valdomir, que era el presidente en 1939 del Partido Colorado, dijo precisamente que bueno, el Uruguay se tenía que preparar para poder defenderse, porque ¿qué pasaba? Frente a las costas uruguayas en el Río de la Plata estaba la batalla del Río de la Plata, lo que fue denominado justamente la batalla naval, la primera batalla naval de la historia entre ingleses y alemanes, que de hecho fue la única y la última batalla naval que hubo sin aviones, sin submarinos y sin misiles. Es un dato muy interesante este, y que se dio precisamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero frente a las costas uruguayas en el Río de la Plata. Se la denominó también, por ejemplo, la batalla de la Bahía de Montevideo. Esos fueron en aquel momento algunos de los elementos que propiciaron justamente la creación de esta ley, y bueno, finalmente no se terminó aplicando. En 1943, 4 años después, el general Campos, que era el ministro de Defensa de la época, comunicó que de los 80.000 inscriptos que debía haber, precisamente para llevar adelante esta ley, había solamente 4.500. Entonces, no había penalidades claras. Si no te presentaba la cantidad de días que estuvieras en falta, se sumaban luego a una extensión de la instrucción que era de 3 años. El general Campos decía además que esto suponía un gasto muy grande y una distracción para las Fuerzas Armadas, que debían dedicar tiempo a instruir a otros en lugar de entrenarse o de defender. Estos son algunos datos históricos que hoy Julián González Guyer nos contaba telefónicamente en el contacto que manteníamos en la tarde, y que por cierto, bueno, de alguna forma enriquece esta historia de los servicios militares obligatorios que en el país de alguna forma se quisieron implementar, pero en ningún momento llegaron a implementarse. Y de hecho, como decíamos recién, cuando llega el gobierno del Frente Amplio en el 2005, se presenta por parte de Javier García, que en aquel momento era diputado de Alianza Nacional, o sea, del sector de Jorge Larrañaga, se presenta un proyecto para derogar esa ley con una ley nueva, una nueva ley de defensa. En aquel momento Jorge Saravia, del MPP, era senador del MPP, hoy es candidato a Senado por el Partido Nacional, decía precisamente que la mayor parte del oficialismo entendía que podía volver a replantearse la necesidad de esa ley que finalmente nunca había sido implementada y aplicada a nuestro país, esa ley de 1940. Bueno, la realidad marca que el Parlamento terminó derogando la ley del 40 por una ley nueva de defensa, que es la que está rigiendo hasta el día de hoy. Vamos a escuchar lo que decía Julián González Guyer en una nota que realizó nuestra compañera Valentina Jiménez este mediodía, fundamentalmente cuando se habla de esta polémica que se desata en esta semana, a 2 semanas solamente de las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Esto rompe una tradición. El tema de las Fuerzas Armadas tradicionalmente ha sido un no tema en las campañas electorales, como lo ha venido siendo hasta ahora, y en realidad la introducción del tema
se da por por vías laterales que no van al fondo de la temática de la defensa nacional y del papel de las Fuerzas Armadas en ella. Repasaba ahora, en 2010 fue derogada efectivamente la ley entonces de 1940 por esa nueva ley de defensa que es la que rige actualmente. Pero la realidad entonces marca que en el Uruguay se intentó en su momento un servicio militar obligatorio parecido a lo que está planteando Gabriela Fulco en la actualidad, nunca se aplicó y ahora, en lo previo a esta elección, la presidenta del INISA dice esto y desata de alguna forma la polémica en plena campaña electoral. Es así, un chisporroteo que quedará en eso nada más. Una opinión personal. Sí, obviamente. Gracias, Muchas gracias. Nicolás. Hasta luego.